le estaba explicando a Raúl, Ramón, que quería un poquito que vos nos pongas los lineamientos técnicos de esto que se está discutiendo, porque de repente, si hablo yo medio al pedo no quiero meter la pata, así que me pareció súper pertinente que una persona que entiende esto al dedillo pueda explicar un poquito los términos de la discusión y que está publicando el diario Globo de Brasil, diciendo que hay un aumento de la tarifa del 15.4%. ¿Cómo viene la mano, Ramón? Bueno, en primer lugar, Enrique dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Por eso sepa un poquito más que otros, ¿verdad? Por viejo. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Eso es lo que tenemos que entender, porque la mayoría de la gente que fue entrevistada habla muy laudatoriamente del hecho, como si fuese un súper triunfo del gobierno de Santiago Peña. Entonces, tenemos que entender un poquito qué fue lo que se hizo, qué fue lo que pasó. Y fue una cuestión bastante sencilla: definir la tarifa, que incluso tiene su metodología absolutamente aprobado en el Tratado de Itaipú, pero que hasta este momento no podía acordarse sencillamente porque al costo de Itaipú se le quería agregar otros costos que no tienen mucha relación con la producción de energía. Entonces, ¿qué fue lo que se aprobó hoy, a pesar de que los representantes del gobierno paraguayo se negaron a admitirlo, porque todavía estaban en proceso, que esperaban la formalización, el protocolo, etcétera? No obstante, no solamente Joya de San Paulo, Valor Económico, etcétera, del Brasil, dieron a conocer el hecho, sino también el señor ministro de Minas y Energía del Brasil, el señor, no estoy recordando su nombre en este momento, no importa, Silveira. El señor Silveira admitió que sí, que ya firmaron un acuerdo y que el acuerdo es real. ¿Y en qué consiste el acuerdo? La tarifa de Itaipú, que en definitiva es su costo, porque en Itaipú el costo debe ser igual a la tarifa, en vez de 16,71 el kilovatio mes. Recordemos que el kilovatio es la unidad de potencia y que Itaipú contrata unidades de potencia que son pagadas mensualmente. Eso estaba en $16.71. Con la decisión de hoy, con el acuerdo ya firmado, pese a que aquí no se reconoció todavía, subió a 19,28 centavos el kilovatio mes. Hay un incremento del 15% y piquito aproximadamente en materia de la tarifa de Itaipú. No sé si estamos bien hasta ahí, Enrique. Estoy anotando y estamos bien hasta ahí, sí. Bueno, continuemos un poquito entonces. Pasemos al segundo tema, que es el que me preocupa a mí. ¿Es un gran triunfo como te lo está pintando o pasa algo raro ahí? Desde la perspectiva del gobierno, entiendo, es un gran triunfo porque va a tener un ingreso adicional que ronda los 700 millones o araña los 700 millones de dólares. Entonces, ese ingreso adicional, para colmo de males, no va al presupuesto como un ingreso presupuestario. Para mí, personalmente, eso se va a constituir en una suerte de presupuesto paralelo para el gobierno de Santiago Peña, como lo fue también para el gobierno de María Audo Benítez. Sí. Ramón, una preguntita, perdón, sí. Una preguntita. ¿Por qué no va esto al presupuesto? Y honestamente, hasta este momento los gastos sociales de Itaipú nunca entraron al presupuesto al PGN, al presupuesto general de gastos de la Nación. Y no va a cambiar el criterio porque en ningún momento se dijo vamos a producir una legislación que obligue a canalizar todos esos recursos hacia el presupuesto. Esa es la respuesta que yo tengo, Enrique. Entiendo. Raúl, no sé si querés preguntarle algo a Ramón sobre el... Para mí está clarísimo, insisto, quiero hacer hincapié en ese último punto que mencionó Ramón. Lo del PGN, que no es tema menor, ¿verdad? Si no, esto va a ser un triunfo, una claque, y no para la ciudadanía. Pero vamos a entrar en detalle, Enrique, cuando... Bueno, Ramón, o sea, entonces, a ver, para hacer la síntesis nomás. Con la información que tenemos disponible hasta ahora, que es lo publicado por los medios brasileños más por la conferencia de este señor Silveira, tenemos acá un aumento de la tarifa de un 15.4%. ¿Es correcto? ¿Podemos señalar eso así? Categórico. Es así, exactamente así. De $16.71 sube a 19,28. Y esta tarifa, la otra novedad, en vez de ser anual, va a ser trienal. Ahora vayamos al tema que más nos interesa, Enrique.
¿Qué beneficios le produce al Paraguay? En primer lugar, tenemos que entender que si el tratado establece que la tarifa sea el reflejo exacto del costo, hay una transgresión del tratado, en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, hay un ingreso adicional, pero como producto de un sobrecosto. Si el costo actual de Itaipú sin la tarifa, si el costo actual de Itaipú sin la deuda que estuvo pagando y que terminó de pagar el año pasado, ronda los $10, aún así Itaipú va a cobrar casi $20 el kilovatio mes. La diferencia, que según los cálculos ronda los 660 millones de dólares, va a incorporar el Paraguay, el gobierno del Paraguay, no a su presupuesto, sino a lo que se llamaba antes gastos ambientales o gastos sociales o gastos infraestructurales, si queréis llamarlos. Sé que en estos, la justificación principal de esto es que la ANDE necesita de inversión para fortalecer su infraestructura, etcétera. Sí. Pero yo honestamente tengo una gran desconfianza cuando los organismos de control que crea la ley, que establece la ley, no controla esos gastos, que naturalmente ese dinero, que en definitiva va a ser pagada por los usuarios de la energía de Itaipú, se disperse, se pierda, vaya a enriquecer a ciertos personajes como ya ocurrió en el pasado con los varones de Itaipú. Ramón, última. Hecho esto, pero entonces el empresariado brasileño, sobre todo la Federación de Industria del Estado de San Pablo, ¿le estarán queriendo fusilar a Lula hasta ahora o no? Ahí hay un mecanismo que también tenemos que tener en cuenta. Brasil es plenamente consciente de que eso va a impactar en la tarifa tanto del distribuidor como del usuario final de energía eléctrica. Entonces ellos dicen que la mitad que les corresponde como ingreso adicional van a utilizar para temperar ese impacto, o tal vez incluso para evitar ese impacto durante los 3 años. Pasados los 3 años, naturalmente dicen, y el acuerdo lo dice, la tarifa cae automáticamente entre 10 y 12 dólares. De 19,28 cae entre 10 y 12 dólares, que es el costo real actual de Itaipú pagada la deuda de Itaipú. Última y te dejamos en paz, Ramón. Entonces, quiere decir que lo que el gobierno logró acá en realidad es un acuerdo de 3 años por los cuales va a cobrar 2.100 millones de dólares aproximadamente. Correctísimo. Ramón, simplemente un abrazo, muchísimas gracias por esto, súper útil y perdón por molestarte, yo sé que estás con asuntos particulares, así que simplemente quiero agradecerte el doble por esta gentileza. No es ninguna molestia, Enrique. Mucha suerte. Gracias, gracias. Ramón Casco, nuestro compañero. ¿Escuchaste, Raúl? Te escucha vos ahora. A ver, Enrique, yo creo que hay que tomar, primero que nada, con cautela, ¿verdad? Entiendo muy bien la emoción que puede existir, pero nosotros hoy no tenemos todavía el documento. Y hay que decir que todo este proceso, el gobierno mantuvo mucho secretismo, de una manera llamativa, porque evidentemente en Brasil aparentemente no manejan el mismo código. La información que se tuvo de Itaipú hasta ahora siempre fue prácticamente siempre por el lado brasilero. Entonces, yo tomo con cautela, pero bueno, vamos a hablar con la información que tenemos de los medios y de las declaraciones que hizo el viceministro. Con eso vamos a hablar. Es importante estamos hablando de Silveira, ¿verdad? De Silveira, del ministro de Minas y Energía. O sea, que la gente entienda que esto es en base a la información que corrió muy informalmente, ¿verdad? Primero yo quiero mencionar que tenemos, si es que es cierto esto, Enrique, Esperamos 3 años. Esperamos un ratito. Ponémela, Iván, acá, para que, eso, ahí, lo deja puesto nomás. 3 años, Enrique. Si son 3 años lo que se va a cobrar va a tener el precio de la energía, o sea, que vamos a tener este precio de tarifa. El gran desafío del gobierno de Peña va a estar en que en estos 3 años se haga lo que ya no se hizo años anteriores. Son los 3 años en los que nosotros tenemos que pensar en qué infraestructura nos hace falta, en qué necesitamos invertir para poder atraer a inversionistas. Entonces tiene que ser un uso responsable de ese remanente de energía, porque acá hay 2 cuestiones. Hablan de que se sube la tarifa, pero se habla también de que a los 3 años se baja el precio de costo. O sea, termina el tema. En 3 años termina este excedente sobre el precio de costo de la energía. Entonces, si nosotros seguimos utilizando mal o como un botín político Itaipú, no es que vamos a pagar estos 3 años nomás. Vamos a pagar el resto de la vida de Itaipú. O el resto de la vida de todos los funcionarios o los nepos que podamos meter en Itaipú.
O sea que la responsabilidad de utilizar, cómo utilizar los recursos del gobierno va a ser fundamental para que esto verdaderamente sea un triunfo. Primero. Segundo punto, algo que a mí me preocupa en la información que corría también, Enrique, es que se habla de una compensación este medio hablaba de una compensación de 900 millones de dólares para que no suba el precio de tarifa de energía. Claro, es lo que acaba de decir Ramón. En Brasil. O sea, Ramón acaba de confirmar lo que vos estás diciendo. Sí. Ellos también se llevan 2.100 millones de dólares en los 3 años, pero en el acuerdo aparentemente está estipulado, justamente para que la Federación de Industria de San Pablo no se enoje, que esa plata, el 100% de esa plata, ellos van a aplicar a compensar la diferencia, es decir, que el industrial brasileño va a pagar una tarifa subsidiada de Itaipú. Claro, pero hay que ver cómo está en ese tema la documentación, Enrique. Por eso es importante ver la documentación, porque si son, ahí justamente los números coinciden, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con el 16,71 que teníamos actualmente, entraron alrededor de 2.433 millones de dólares. ¿Anuales eso? Anuales. Después, con los 19,28, entran 2.808 millones de dólares aproximadamente. Hay una diferencia ahí de entrada a Itaipú que son 385 millones de dólares. Lo que hay que ver quién va a ser el que paga esos 300 millones de dólares. Si Itaipú tiene que poner esos 300 millones de dólares, ¿dónde está la entrada verdadera para el país? ¿Por qué yo pregunto esto? Porque a mí me parece más llamativo. Ande aproximadamente el 22% de lo que contrata Itaipú actualmente. Y justo coincide que 85 millones de dólares sobre 385 millones de dólares se manejan ese porcentaje. Insisto mucho y le aclaro a la ciudadanía, nosotros estamos manejando con la información que tenemos por los medios brasileños, nada oficial. Entonces, estamos hablando y haciendo los cálculos en base a esa información. Entonces, eso también es muy importante tener. Y también otro punto que me preocupa, Enrique, que menciona el ministro de Minas y Energía de Brasil, es qué va a pasar con el excedente. ¿Te acuerdas de lo que había pasado aquella vez con el acta secreta de Itaipú en la época de Mario Abdo? Justamente el problema fue el monto que Paraguay contrataba, o sea, la potencia que Paraguay contrataba. Ese excedente que era $6, mucho más económico, que hacía que se abarate de alguna manera los costos para la ANDE, a la hora de contratar la potencia. Ahora, el ministro de Minas y Energía habla de que Paraguay va a empezar a contratar, o que prácticamente termina eso. Entonces, ahí esa no es poca plata. Vamos a suponer que ANDE aproximadamente, según la energía que contrató el año pasado, 2023, el 25% de toda la energía de Itaipú es lo que contrataba antes. De ese 6% aproximadamente era ese excedente que era mucho más barato. Que no es poca plata. Son más de 160 millones de dólares de diferencia. No es poca plata. Entonces, por eso es importante tener la documentación. ¿Qué es lo que se está firmando? No es solo la tarifa. Es ver qué pasa con el excedente. ¿Quién paga la compensación? Ver lo del presupuesto general de gastos. Ver si tenemos una inversión que nos permita definitivamente en unos años, si yo quiero trabajar seriamente, si soy gobierno, lo que haría y lo que tendría que estar haciendo ahora es que en Andes se tienen que estar preparando las licitaciones para poder pensar en la comercialización de energía ya por el año 2027. Claro. Ahora, Raúl, dos cositas y después nos vamos a la pausa y vos cerrás el programa. Yo hago una, hay una valoración política que hay que hacer y después la valoración técnica. La primera, en términos políticos, es el tema de meter esta plata por vía del presupuesto, estimado amigo, es desde que yo me acuerdo. Es decir, hemos fracasado los paraguayos durante, yo te diría, Raúl. 2 años otra vez. No. Tenemos precedente, Enrique. Tenemos precedente. En el año 2008 y 2009, 2 años se puso un artículo en el presupuesto general de gastos de la nación. Lo que falta es la voluntad política. Claro. No quiero decir, pero fue el único gobierno no colorado el que hizo eso. No, es que eso salió de vuelta al presupuesto. Y te voy a decir más, porque acá yo tengo, nombres y apellidos, estimado amigo. Acá hay una persona que todo el mundo, todo bien, yo no tengo nada que decir, porque que es, estimado amigo, Gustavo Costa, que era director paraguayo de Itaipú en el gobierno de Fernando Lugo, de ninguna manera estuvo de acuerdo con meter esto en el presupuesto. Perdón, pero esto nunca se metió en el presupuesto. En consecuencia, yo no creo que nosotros tengamos que hacer, Raúl, y no te digo a vos, en términos generales estoy diciendo, una mitificación sobre algo que nunca ocurrió. Primera cuestión. Y segunda, y termino. ¿Cómo se miden los triunfos políticos? Esa es la cuestión. Y yo creo que Ramón lo puso y por suerte lo dijo él, porque si yo lo decía era vendido al cartismo. Y es lo siguiente.
Yo he vendido algatismo, pero por suerte lo dijo Ramón. ¿Cómo se mide un triunfo, estimado amigo? Si vos decís, quiero aumentar la tarifa como presupuesto de tu negociación y al salir de la negociación aumentaste la tarifa. Eso se llama ganar. ¿A costa de qué? No, esa es otra, Es otra cosa, Enrique, el paquete, la negociación del anexo C. Es que yo estoy de una de las acuerdo. cosas que nosotros criticamos en todo este proceso es que la negociación del anexo C y la revisión del anexo C se basa netamente en la tarifa. Y eso lo criticamos desde un comienzo. Bueno, pero estamos ahora hablando de este acuerdo de tarifa, no estamos hablando del anexo C, ¿verdad? Para mí quedó clarísimo que ellos quieren cerrar completo este año la revisión del anexo C. Por eso te digo, declararon. espera. Yo estoy seguro que Brasil establece un quid pro quo. O sea, Lula no es ningún bobo, no le va a dar este triunfo a Santi gratis. Eso no existe. Yo quiero ver qué es el quid pro quo. Yo realmente creo que ellos están convencidos de que nosotros tenemos un gobierno incompetente y que no va a hacer las inversiones necesarias. Entonces, cuando llegue la época, ya en el 2027, nosotros no vamos a tener la infraestructura seguramente, ni las licitaciones hechas ni llevadas adelante para poder comercializar nuestra energía barata, para poder traer las industrias acá. Pero entonces, le vamos a dar a Brasil, no vamos a tener otra que dar en nuestra parte por $9. Entonces, Es muy para mí, el análisis de Lula es sencillo, si es que acepta esto. Dice, este gobierno es prebendario. Este gobierno ve a Itaipú como un botín político y no como una base para el desarrollo. ¿Le regalo la platita? Le doy ahora, le doy su caramelito y después me va a venir a mí el resto. Gratis. O sea, no gratis, gratis, pero a un costo Es muy interesante, es súper interesante lo que estás diciendo. Tenemos que irnos a la pausa, pero es especulativo hasta ahora. Todo especulativo si ellos, no, si ellos son mantienen secretismo.